implementar la evidencia. No puedo presentar estos datos el día de hoy por límites de tiempo, pero voy a hablarles de cómo implementamos la evidencia en unos minutos más. Estos no son datos específicos para cáncer, pero son datos muy poderosos que muestran la tromboprevención en pacientes agudos, por ejemplo, infección, EPOC, insuficiencia cardíaca, pacientes hospitalizados por enfermedades severas. Si se les da heparina de bajo peso molecular, se reduce a la mitad la trombosis. Si se hace esto sin aumentar mucho el riesgo de hemorragia de los pacientes, estos son estudios grandes. Datan de 1999 y para este momento los médicos los deben considerar como el estándar de atención. No solo eso, hay recomendaciones de ASCO, de CCN, IOMN, un grupo italiano y otro grupo, que muestran que es necesario considerar a todos los pacientes hospitalizados con enfermedades agudas como potencialmente susceptibles a un coágulo y hay que considerarlos para tromboprofilaxis. La palabra es considerar, no significa que mañana a todos los pacientes se les va a dar heparina de bajo peso molecular. Pero si uno está anticoagulando a un paciente enfermo hospitalizado, si están haciéndolo en la mitad de los pacientes, están haciéndolo bien, particularmente para pacientes con cáncer, porque hay pacientes con muy bajo riesgo de trombosis. Puede haber alguien con cáncer de próstata ambulatorio no muy enfermo, pero puede haber algunos con metástasis a cerebro por cáncer renal o melanoma, y ahí hay que tener mucho cuidado al anticoagular a estos pacientes. La pregunta es que estos datos existen desde 1999, reflejan una población de pacientes generales, pero también nuestros pacientes con cáncer. Estamos implementando estos datos. He utilizado este grupo de datos porque tenemos muy buenas diapositivas, pero el mismo modelado se ha utilizado para poblaciones europeas y voy a presentarles exactamente los mismos datos. Y estos datos americanos reflejan los hallazgos de los datos europeos. Voy a darles la idea del número de pacientes que tienen problemas de trombosis en Europa. Europa tiene 300 millones de habitantes, medio millón mueren por trombosis cada año y el 70% de ellos mueren dentro del hospital, por lo que el hospital es una mala noticia para los pacientes que van a tener trombosis. Si pudiéramos prevenir la trombosis o utilizar los datos existentes sobre estos pacientes, suponiendo que pudiéramos dar tromboprofilaxis a todos estos pacientes, podríamos prevenir todas estas tromboembolias venosas en pacientes con evento vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, etcétera. Tenemos un reducción de riesgo relativo del 58% de tromboembolia venosa. Estos son datos de modelos y no se puede dar tromboprofilaxis a todos los pacientes. Esto nos da una idea de cuán poderosas pueden ser estas herramientas, que también lo estamos haciendo. La profesión médica no ha implementado estos conocimientos muy rápidamente. Este es el estudio ENDORSE, que estudió a pacientes de 300 hospitales en 30 países, un total de 60,000 pacientes. Estoy hablando solo del grupo de pacientes médicos, y el 42% de los pacientes tenían riesgo de trombosis y menos de la mitad estaban recibiendo algún tipo de tromboprofilaxis. Tenemos datos similares del estudio IMPROVE para Estados Unidos y vemos que no están tan bien como deberían. Tenemos un problema de implementar la evidencia que tenemos. No sé cómo lo resuelven. Se resuelve esto en diferentes partes del mundo. En el Reino Unido, el gobierno ha establecido un abordaje de la zanahoria y el palo. La zanahoria es que si logramos las metas de tromboprofilaxis nos dan dinero. Si no logramos las metas, perdemos dinero. Puede ser una de las maneras sencillas de resolver esto. Pero hay un área, platicaba yo con la doctora Césarman
y en la mañana. Y una de las cosas es que la gente da la quimioterapia y nunca ven la trombosis. Hay otra área silenciosa de la que tenemos que estar conscientes, y es que damos la tromboprofilaxis, nos aplaudimos porque estamos logrando las metas del gobierno, recibimos el dinero, el paciente se va a casa y ahí tiene el coágulo. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido tiene limitaciones cada vez mayores en cuanto a la disposición de camas, y estamos dando de alta a los pacientes cada vez más tempranamente. Y estamos dando de alta a pacientes diciendo: han estado bien 24 horas, ya hay que darlos de alta. Y el paciente se va a su casa y tiene que recuperarse durante otros 5 o 6 días. Hemos cambiado el problema de 10 días de tromboprofilaxis a 3 días en el hospital y nada en casa. ¿Es cierto esto o es tan solo una hipótesis? Hay evidencia de que esto es probablemente es cierto. Esto no es una población con cáncer, es un estudio de Hall publicado en Annals of Internal Medicine recientemente. Estudió a 4,000 pacientes aleatorizados después de ser hospitalizados y después de recibir anticoagulación, y algunos fueron a casa y otros no. Algunos que fueron a casa se les dio enoxaparina. Se encontró que hubo un problema real, esto es, hubo una tasa de trombosis del 4% durante ese mes que se redujo a la mitad. Hubo mayor impacto en la trombosis clínicamente evidente. No estoy diciendo que mañana demos otras 4 semanas de anticoagulación a los pacientes. Digo que necesitamos más estudios para estudiar a estos grupos, especialmente los pacientes con cáncer. Es difícil interpretar estos datos. Se dice que las mujeres tuvieron mayor riesgo, los pacientes mayores tuvieron más riesgo, y el mayor beneficio se vio en los pacientes con discapacidad de nivel 1, que es algo que no entendemos en el Reino Unido. Pero parece que al hospitalizar a los pacientes en Estados Unidos se les dan privilegios de baño. Se vieron beneficios en los pacientes que no tuvieron privilegios de baño, o sea que fueron los pacientes más enfermos porque no podían levantarse al baño. Pero les presento esta información para que piensen en ella. Lo que pasa es que a veces no vemos las cosas porque no las buscamos con mucha frecuencia. Voy a pasar al grupo más grande. Son los pacientes que van y vienen, les damos quimioterapia, sabemos que tienen un riesgo porque tienen un cáncer evidente, quizás tienen ya una línea, les damos quimioterapia que les va a ocasionar trombosis, y algunos tienen mayor riesgo que otros. ¿Deberíamos darles tromboprofilaxis? Aunque hay estudios, es difícil que los datos nos den las guías que quisiéramos ver. ¿A qué se debe esto? Algunos de los estudios más importantes publicados recientemente, desafortunadamente, tratan el cáncer como un diagnóstico genérico. Agrupan a los cánceres todos juntos, independientemente de la etapa y el tratamiento. Los aleatorizan a un fármaco o a nada, y así es como se estudian. Aquí se asignó aleatoriamente a los pacientes a recibir nadroparina contra un placebo. Fue un estudio bien diseñado y logró el criterio de valoración primario. Redujo el riesgo de trombosis del 4%, la incidencia de trombosis del 4% al 2%, de manera estadísticamente significativa. Pero el fármaco no modificó la práctica por diferentes razones. La incidencia para tratar a pacientes por 4 meses con moléculas. You need to treat about 50 patients to prevent one thrombosis. A similar trial followed with more patients, but practically the same result. Slightly different design, 1-to-1 randomizations, slightly different drugs, similar Parin 20 milligrams, which is semi-synthetic heparin. Es semisintético o un placebo, un beneficio ligeramente mejor con reducción del riesgo del 60% en embolia pulmonar. Pero el grupo placebo tuvo un caso de embolia pulmonar, no de tromboembolia venosa muy baja, y para
que la reducción sea significativa y que tratara a muchos pacientes durante un periodo prolongado. Los pacientes recibieron heparina de bajo peso molecular durante la quimioterapia de primera línea. De nuevo, aunque estuvo muy publicitado este estudio, no va a modificar la mentalidad de los oncólogos. ¿Hay alguna otra manera de abordarlo? Se puede abordar buscando cánceres de muy alto riesgo, por ejemplo, el cáncer de páncreas. Estos son datos epidemiológicos del trabajo de Chu y colaboradores publicado en Archives of Internal Medicine, mostrando el riesgo que representa el riesgo de trombosis en pacientes con cáncer de páncreas. Esto nos muestra datos a 6 meses y muestra la morbilidad de estos pacientes en términos de su riesgo de trombosis. Este es un estudio que diseñamos y ejecutamos en pacientes de primera línea que no habían recibido quimioterapia. Se les trató con gemcitabina sola contra gemcitabina más dalteparina. Se les estratificó por su estado funcional, si estaban localmente avanzados o metastásicos. Quiero destacar el hecho de que no utilizamos un esquema de profilaxis primaria convencional. Utilizamos el esquema completo publicado por el estudio CLOT. Utilizamos un esquema de tromboprofilaxis secundaria, incluida la fase de tratamiento.